Buenas noches, les saluda Germanis Genix Solorzano Catagua. Hoy en la materia de Historia y Filosofía vamos a exponer el tema de colonización americana y el derecho indiano. Como ponentes para el tema tenemos a María José Quimí Rosado, Geraldine Tatiana Pillajo Zambrano, Fabián Saí Posligua Molina, Germán Genix Solorzano Catagua, Juliana Salomé Simbaña Flores, Aiza Pamela Ramos Ramírez, Narcisa Elizabeth Sánchez Pilligua y Jonathan Alfredo Peralta Chinga. Todos somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Derecho. Paralelo C. Extendemos un cordial saludo a la doctora María Soledad Vela. Eh, para lo cual para la temática de esta exposición, todos vamos a tener los micrófonos apagados mientras el compañero expone el tema. Nuestra primera participante es la señorita María José Quimí Rosado, con la primera parte es la colonización americana. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre lo que fue el descubrimiento. El descubrimiento de América se dio por la crisis que estaba atravesando Europa en el siglo XIV. La necesidad de expansión de las naciones europeas hacia nuevas rutas de comercialización impulsó a que se dieran estos viajes para buscar nuevos territorios. Cristóbal Colón fue donde los reyes católicos para presentar su proyecto llamado la Empresa de las Indias, el mismo que fue financiado por ellos. Partió desde Puerto de Palos de España el 3 de agosto de 1492 con 3 naves, las carabelas, que eran la Pinta, la Niña y la Santa María, con rutas hacia las Indias. El 12 de octubre de 1492, cuando encontraron tierra, pensó que había llegado a la India, pero no fue así. Llegaron las Antillas y la Guananí en las Bahamas, isla que fue bautizada por San Salvador. Este hecho histórico supuso la finalización del aislamiento de América del resto del mundo, ya que se alude al momento en que se embarcaron los primeros europeos encontrando muchas riquezas y nativos, los mismos que fueron conquistados de una manera cruel y brutal, para posteriormente fueran puestos en esclavitud. Además de las enfermedades traídas desde Europa, que hicieron que murieran muchas personas. Cristóbal Colón después de esto realizó varios viajes más, pero murió sin saber que había encontrado un nuevo mundo. Gracias, compañeros. Muchas gracias, María José, por su intervención. Tenemos la intervención de Geraldine Tatiana Pillajo Zambrano. Adelante, compañero. Muy buenas noches. Ahora les voy a hablar que en el proceso de la conquista y la colonización nos dice que la justificación del derecho a la colonización del continente americano que se auto-otorgaron los reyes de España está perfectamente expuesta en el requerimiento, en un documento elaborado durante el reinado de los reyes católicos. Los grandes abusos que se cometieron, el genocidio y la explotación de las poblaciones indígenas, en ocasiones también movieron a la reflexión sobre aquellos aspectos más inadmisibles de la política colonialista. La intervención europea en América Central y en América del Sur tuvo grandes efectos sobre la población indígena, ya fuera a causa de las servidumbres o de las enfermedades de transmisión, además de las muertes violentas que se produjeron durante la conquista o las posteriores con el fin de aplacar las revueltas. En América del Norte, los efectos fueron todavía más devastadores, produciéndose un genocidio que afectó a la mayoría de las poblaciones indígenas, al mismo tiempo que se recluía a pocos sobrevivientes en las reservas. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldi, por su intervención. Continuamos con los participantes. Tenemos a Fabián Saí Posligua Molina, también con el Buenas mismo tema noches. de la Hoy colonización. les voy a hablar sobre la colonización. La justificación del derecho a la colonización del continente americano que se autootorgan los reyes de España está perfectamente expuesta en el requerimiento, un documento elaborado durante el reinado de los reyes católicos. Los grandes abusos que se cometieron, como el genocidio y la explotación de las poblaciones,
indígenas que se llevó a cabo en ciertas ocasiones. También movieron, también movieron a la reflexión aquellos aspectos más inadmisibles de la política colonialista. La intervención europea en la América Central y del Sur tuvo grandes efectos sobre la población indígena, ya fuera a causa de la servidumbre o de las transmisiones de enfermedades. Además, las muertes violentas que se produjeron durante la conquista o los posteriores con el fin de aplacar las revueltas. En América del Norte, los efectos fueron todavía más devastadores, produciéndose un genocidio que afectó a la mayoría de las poblaciones indígenas, al mismo tiempo que se recluía a los pocos sobrevivientes en reserva. Muchas gracias. Gracias ahí por su participación. Yo también voy a intervenir y voy a hablar un poquito sobre la religión. Cabe recalcar también que la iglesia en esta época no solo tenía un gran poder religioso, sino también político. En 1504, la reina Isabel de Castilla emitió una orden justificando la conversión de los indios de las colonias españolas al Islam. Por otro lado, la evangelización, como la conocemos, está íntimamente relacionada con las conquistas españolas, portuguesas, francesas e inglesas. Desde que el continente americano cayó en manos de los conquistadores y colonizadores europeos, la Iglesia Católica ha realizado tareas relacionadas con el control y vigilancia de la población que allí habitaba. Este trabajo continuó después de la independencia de la colonia española. Eh, Continuamos ya con lo que es el tema del derecho indiano. Para esta participación tenemos a Juliana Salomé Simbaña Flores. El derecho indiano. El derecho indiano es aquel que rigió en las Indias occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Nace con las llamadas capitulaciones de Santa Fe, donde establecieron las bases jurídicas que habían de gobernar el mundo colonial. La colonia fue gobernada con este derecho que estuvo vigente durante más de 3 siglos en la América Latina, hasta que se produjeron los movimientos independentistas americanos en los albordes del siglo XIX. Gracias. Muchas gracias, Juliana, por su participación. Continuamos con Aisha Pamela Ramos. Buenas noches, compañeros. Yo hablaré de cómo estaba integrado el derecho indiano. Nos referimos a él como leyes de Indias o derecho especial de Indias, definiéndolos como un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes y por otras autoridades subordinadas a ellos para establecer un régimen jurídico especial en las Indias. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Continuamos con la compañera Narcisa Sánchez. Buenas noches. Pues yo les voy a hablar sobre las etapas del derecho indiano. Pues de 1492 a 1499, esta etapa del gobierno fue exclusivamente de Cristóbal Colón. De 1499 a 1511, en este periodo se produjo la reorganización jurisdiccional económica y social de las Indias. De 1511 a 1568, en este periodo surgieron las críticas contra el régimen de encomienda, y de ellos surgieron dos grandes personajes como fue Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesino. De 1568 a 1680 se produjeron los principales intentos del derecho indiano, que culminaron con las leyes de los reinos de las Indias. Y en el siglo de 18 se produce una serie de cambios en los ámbitos políticos, económicos, militares y hacendarios. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Narcisa, por su intervención. A continuación, Jonathan Alfredo Peralta. El micrófono, Jonathan. No escuchamos, Jonathan.
No se escucha. El derecho indiano es aquel derecho que es regido por las Indias Occidentales durante el periodo de la corona española. Es un derecho especialmente evangelizado, ya que el Papa les había dado estos terrenos a los reyes católicos para que evangelizaran estos territorios. La importancia de la religión hizo que España en cada acto dejase evidencia de esta particularidad, ya que los que gobernaban en aquellos tiempos era la religión y los reyes del mandato en curso, ¿no? Cabe indicar que el catolicismo, la religión de la corona y el Estado hacía que los actos políticos y jurídicos tengan religión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por su participación. Este ha sido el tema que nos tocó exponer sobre la colonización americana y el derecho indiano. Eh, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta o algo que argumentar a los temas que hemos expuesto. No, no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Bueno, Todo está muy yo, claro, compañera. yo les voy a hacer una pregunta o no sé, algo así. ¿Mito o realidad? En nuestra formación académica nos cuentan que el 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colón navegó 3 de sus navios, la Niña, la Pinta y la Santa María, a través del Océano Atlántico y descubrió América. Sin embargo, algunos historiadores y geógrafos han comentado que no fue la primera persona al llegar al Nuevo Mundo. ¿Mito o realidad? Es una realidad, compañera, porque recordemos que las primeras personas emigraron por el estrecho de Greenwich y cuando llegaron habían ya nativos, ya habían personas que estaban ahí, entonces por lo general no descubrió un nuevo mundo, ya había un mundo que quizás no habían ellos no habían venido directamente o no conocían, era diferente, pero ya había civilización ahí. ¿Algún otro compañero que nos quiera dar su opinión? Bueno, compañera, yo digo que es mito, porque el primero en llegar a América fue Américo Vespucia. Y lo que hizo Cristóbal Colón fue colonizar, como lo hemos venido escuchando a lo largo de la historia. Muchas gracias por las dos intervenciones de las compañeras y todas dos están en la razón. Es mito que Cristóbal Colón haya sido la primera persona que llegó a tierras americanas, ya que sí estaban anteriormente, ya había nativos en dichas tierras. Muchas gracias, compañeros. Si no hay ninguna intervención más, muchas gracias por haber asistido en este debate.